Muy buenos días, hermanos, para todos. Qué bueno es poder estar una vez más juntos, pero bueno, cada uno en nuestras casas y cumpliendo con todas las normativas que tienen que ver con esta pandemia. En una semana tan especial para los cristianos y en este domingo de resurrección, en este domingo de Semana Santa también queremos estar dirigiéndonos a través de las canciones y a través del mensaje, queremos estar llegando y queremos estar recordando este día tan especial para los cristianos. Les invito, donde estén, en sus casas, en sus hogares, que podamos orar y poner todo este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor, ¿cómo no darte las gracias? Es un día tan especial para nosotros, es una semana tan especial, donde, Señor, recordamos tu muerte, donde recordamos tu sacrificio, donde recordamos que viniste a este mundo y te hiciste hombre, Señor, para pagar nuestros pecados en la cruz. Pero gracias porque no quedaste en la cruz, gracias porque no quedaste en esa tumba, sino que pudiste resucitar, Señor. Pudiste, Señor, levantarte de entre los muertos y es un Dios vivo en el cual todos nosotros creemos. Gracias por esa esperanza, gracias por el perdón que nos das, gracias porque tenemos la posibilidad también de juntarnos, de reunirnos, de estar alabando tu nombre, de estar escuchando la alabanza, de estar también predicando, de estar hablando. Y Señor, que tú puedas tomar control de esta reunión, tomar control de estas canciones, control del mensaje también y nos puedas hablar a cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Queremos aprovechar también para decirles que todos aquellos que así lo deseen pueden grabar un pequeño saludo de unos segundos y luego lo vamos a estar compartiendo también en el grupo de la iglesia y de esa manera nos podemos ver unos a otros. Les dejamos entonces con la alabanza en esta mañana. Jesús resucitó, Él está vivo y recordamos su muerte en la cruz, su resurrección. Él dio su vida por vos y por mí. Por eso hoy le recordamos y cantamos de esta manera. Por tu sangre puedo
decimos, vamos de gracia en gracia, porque su amor cargó aquella cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y hoy podemos cantar con fuerza, con pasión a Jesús que resucitó y hoy vive. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Y soportaste el dolor. Sufrir en la cruz no te toda mi alma cantaré. Oh, Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia Hoy la tumba está vacía y Jesús nos da eterna esperanza. La tumba vacía ahora está, eterna esperanza Su muerte partió el velo en dos. muerte partió el velo en dos. Resurrección cambió la historia. Resurrección la historia si todo lo diste por amor, no hay más vergüenza, no hay temor. Con todas mis fuerzas cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia hallé. Mirad a tu cruz, yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Mirad tu cruz, yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, Y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre. Poder la muerte venciste. Por la eternidad yo te adoraré. Y
Qué bueno es hoy recordar la resurrección de Jesús, el momento más glorioso para los cristianos en la historia. Es la concreción de la obra de Jesús aquí en la tierra, es la concreción, el final de su ministerio aquí en la tierra. Por supuesto, la resurrección de Jesús tiene que ver con la muerte de Jesús. No hay resurrección si no hay antes muerte. Y tiene que ver con toda la vida de Jesús, porque la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección es coherente con toda la enseñanza de Jesús. Y tiene que ver con el plan de Dios para toda la humanidad y para todos nosotros. Dice la palabra de Dios que Cristo es la primicia de la resurrección. En 1 Corintios 15:23 dice: cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. La resurrección de Jesús, esa tumba vacía, es el triunfo final de Cristo sobre la muerte. Por eso la Pascua para los cristianos es una celebración de triunfo. Por eso hoy nos saludamos y nos decimos felices Pascuas. Y cuando digo felices Pascuas para todos. Y quiero abarcar a todos en esas felices Pascuas. Lo digo para los que creen en Cristo como su Salvador y también para los que no creen todavía en el Señor. Porque la muerte de Cristo en la cruz no fue solamente para los que creen, fue también para los que todavía hoy no creen en Él. Pero quizás en algún momento, en algún tiempo, lleguen a creer en el Señor. Todo lo que Cristo hizo por nosotros es para darnos el derecho a elegir si creemos en Él o no. La muerte de Cristo por nuestros pecados fue para darnos el derecho a elegir si vamos a creer en Él, si vamos a elegir lo que Él hizo y creer en Él y confiar en el sacrificio que Él hizo en la cruz o no. Y es un derecho que el Señor nos dio. Y algunos lo toman y otros lo rechazan. El creer en Cristo como su Salvador, ¿usted lo toma o usted lo deja? Pero la opción ya la dio Cristo, porque Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros podamos ser salvos. Así que, felices Pascuas para todos en esta mañana. En estos días, en la televisión, en diferentes canales, han pasado diferentes películas, diferentes documentales de cómo habría sido la crucifixión de Cristo. Y yo creo que en un país como el nuestro, todos más o menos tenemos la idea de cómo fue la crucifixión de Jesús. Pero cuando vemos una película, cuando vemos una ilustración, nos damos cuenta más en profundidad de lo que habrá sido aquel momento. Quizás el ver la escena interpretada por actores y ver un escenario preparado a lo que era aquella época nos hace entender un poquitito más de lo que sucedió en ese momento. Yo creo que si no hubieran películas o no hubiera ilustraciones sobre esto, sería muy difícil imaginar lo que era una crucifixión, porque hoy en día no existen estas cosas, gracias a Dios. Pero todas esas escenas y esas películas nos permiten hacernos la idea de lo que fue la crucifixión de Jesús. Y en esa crucifixión quizás nos podemos hacer la idea de quiénes fueron los responsables de la muerte de Jesús. Y seguramente cuando vemos esas películas y cuando vemos esos documentales que tratan de ilustrar ese momento, podemos centrar la mirada en los religiosos judíos de la época. Y podemos decir, bueno, estos fueron los responsables de la crucifixión de Jesús. También podemos ver en estas películas y en estos documentales a los soldados romanos. Y podemos decir, bueno, en realidad los responsables fueron ellos. De hecho, los que clavaron a Jesús en la cruz y los que después elevaron la cruz fueron los soldados romanos. O sea que podemos decir que la responsabilidad también tienen responsabilidad en esto los soldados romanos. Pero en esa crucifixión de Jesús también vemos que hubieron autoridades que podrían haber evitado la crucifixión de Jesús y no lo hicieron. Tanto Herodes como Pilatos habían entendido que Jesús no era culpable, que Jesús era inocente. Sin embargo, ninguno de los dos hizo nada para que Jesús no fuera crucificado. Es más, Pilato tomó una palangana con agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo: yo no tengo nada que ver en la crucifixión de este hombre. Yo pienso que es inocente, pero si ustedes quieren, crucifíquenlo.
Y quizás otra de los grupos de personas que podríamos pensar que tienen responsabilidad en la muerte de Cristo en la cruz pueden ser los propios judíos que vivían en Jerusalén. El domingo pasado vimos que Jesús entró como un rey y mucha gente lo recibió como un rey. Pero ahora también eran muchos que estaban diciendo delante de las autoridades, crucifícale, crucifícale. Y seguramente muchos de los que estuvieron el domingo anterior cuando Jesús entraba como un rey y que lo veneraban como un rey, en este momento estaban gritando crucifícale. O sea que podríamos también entender que estas personas tenían responsabilidad sobre la muerte de Cristo en la cruz. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. La idea de que Cristo muriera en la cruz no fue ni de los romanos, ni de los religiosos judíos. La idea de que Jesús muriera en la cruz no fue de la gente que vivía en Jerusalén. Tampoco fue una idea de Pilatos o una idea de Herodes. La muerte de Cristo en la cruz fue algo decidido mucho antes y fue decidido por Dios Padre. La muerte de Cristo en la cruz fue ideada por Dios mucho antes de que vivieran todas estas personas que participaron en la crucifixión de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice: y bien saben ustedes que para librarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer antes de crear al mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. El versículo 20, el último que leímos, dice que esto fue algo que decidió Dios hacer antes de crear el mundo. La idea de la muerte de Cristo no fue de ningún ser humano. La idea de la muerte de Cristo no fue de los romanos, no fue de los judíos. La idea de la muerte de Cristo en la cruz fue algo que Dios decidió hacer mucho antes. Y Jesús mismo, mucho tiempo antes de ser crucificado, sabía de lo que iba a pasar con él. Jesús mismo sabía que en su ministerio aquí en la tierra, el final iba a ser yendo a la cruz y siendo crucificado. Ya en Mateo capítulo 16, versículo 21, Mateo 16, 21, Jesús le habla a los discípulos y dice la palabra de Dios. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús mismo, mientras vivía aquí en la tierra, él ya sabía lo que iba a pasar con su vida. O sea que la cruz no es una idea humana. Que Jesús fuera crucificado no se le ocurrió a ningún hombre. No fue ningún ser humano que tuvo esta idea de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz fue una idea de Dios. Y fue una idea de Dios con un propósito: liberar a la humanidad de las consecuencias del pecado, darle vida eterna a todos aquellos que creyeran en Él. La muerte de Cristo en la cruz fue algo planificado por Dios, y también la resurrección de Cristo fue algo planificado por Dios. Por eso hoy celebramos la resurrección de Cristo, celebramos que venció a la muerte y que a través de esa muerte y de esa resurrección de Cristo nosotros tenemos salvación. Ahora, cuando leemos sobre la muerte de Cristo en la cruz, es interesante que Cristo no murió solo en la cruz. No estuvo solo crucificado en aquel lugar. Junto a Jesús murieron dos hombres. Y hoy me gustaría que podamos ver esta escena de las tres cruces sobre el monte. Y vamos a ver esta escena y vamos a ver esas tres cruces sobre el monte y vamos a ver dos destinos diferentes a donde nos llevan esas cruces. Dice en Lucas capítulo 23, Evangelio de Lucas capítulo 23, el versículo 32 dice: y llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Junto a la cruz de Jesús fueron crucificados dos hombres. Dice el versículo 32 que eran dos malhechores. Uno fue puesto a la derecha de Jesús, otro fue puesto a la izquierda
de Jesús. Evidentemente, la muerte en la cruz era una muerte muy dolorosa. Era una muerte que había elegido el Imperio Romano para que fuera ejemplo a aquellos que pensaban en delinquir o aquellos que pensaban en rebelarse contra el Imperio Romano. Los asesinos recibían este castigo, los delincuentes que habían cometido muchos delitos recibían este castigo, o aquellos que habían ido en contra de los intereses del Imperio Romano. Aquellos que consideraban personas muy peligrosas para el Imperio Romano eran los que eran crucificados y los que morían con este tipo de muerte. Y este tipo de muerte se hacía en público, las crucifixiones se hacían en público, la gente asistía a ver las crucifixiones. Por otra parte, la muerte en la cruz era una muerte muy dolorosa, era una muerte lenta, era una muerte donde el que estaba muriendo estaba mucho tiempo en agonía y estaba sufriendo mucho. La idea de la cruz justamente era hacer sufrir mucho a aquel que había sido condenado. Y los dolores que sentía la persona que estaba siendo crucificada iban creciendo a medida que iba pasando el tiempo en que estaba colgado de la cruz. Y todo esto tenía como propósito que aquellos que pensaban delinquir, que vieran eso, lo que les sucedía a los delincuentes y desistieran de esa forma de vida. Es interesante que Jesús fuera crucificado junto a dos delincuentes. Esto muestra que las autoridades en aquel momento consideraron a Jesús un delincuente más entre los que estaban en aquel momento. Ahora, yo les dije, vamos a ver estas tres cruces y vamos a ver qué sucedió en cada una de las cruces. Porque si bien habían tres cruces y los tres estaban siendo crucificados, en las tres cruces sucedieron cosas diferentes. En las cruces que estaban a los lados de Jesús, estaban crucificados dos hombres que, como ya dijimos, eran delincuentes. Ellos habían llegado a ese lugar por sus delitos. Habían llegado a esa situación por los crímenes que habían cometido. Y ahora había llegado el momento de su condena. Ahora ya no había forma de volver atrás. De alguna manera, lo que representa la cruz en ese momento es el momento de la muerte. Y estos dos hombres estaban llegando al momento de su muerte. Y de alguna manera todos vamos a llegar en algún momento a la muerte. Seguro, estos hombres estaban enfrentando la muerte por sus delitos, pero cada uno de nosotros en algún momento va a llegar ese momento de la muerte en que vamos a tener que enfrentarnos a eso. Y en ese momento de la muerte se da una conversación entre estos dos hombres que estaban uno a un lado y otro al otro lado de Jesús y Jesús mismo. Dice en Lucas capítulo 23, el versículo 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. El primero de los delincuentes injuriaba a Jesús. Podemos pensar que lo insultaba de diferentes maneras. Acá Lucas se centra solamente en lo que dice de Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas se centra en lo que dijo de Jesús este hombre. Pero podemos entender, cuando dice le injuriaba, podemos entender que habían diferentes insultos que este hombre también daba hacia Jesús. Dice que era normal que los que eran crucificados insultaran a los soldados que los estaban crucificando en ese momento. Por eso puede ser muy lógico también que este hombre estuviera crucificando a Jesús, que estuviera insultando a Jesús, que en ese momento estaba al lado de él. Pero es interesante lo que este hombre dice de Jesús. Dice: si eres el Cristo, sálvate. Sabía por qué Jesús estaba en ese lugar. Sabía por qué Jesús estaba siendo crucificado. Sabía que Jesús de alguna manera había mostrado su poder en otras oportunidades y en otras situaciones. Pero sin embargo, aún en ese momento de la muerte, este hombre se refiere a Jesús y lo insulta y lo injuria y muestra un rechazo hacia Jesús.
Muestra un resentimiento hacia Cristo. Sus palabras reflejan un encono hacia Jesús que estaba en ese momento allí en la cruz. Estaba mostrando su negación total para aceptar lo que Cristo había enseñado. De alguna manera este hombre estaba diciendo, bueno, dale, si es verdad que vos sos el Cristo, como escuché, si es verdad que tenés tanto poder, demostralo ahora. Ahora es el momento de mostrar quién sos, no cuando estuviste sanando a uno o me contaron que sanando a otro. Dice, ahora es el momento de mostrar tu poder. Salvate vos y salvanos a nosotros. Hoy en día hay mucha gente que trata así también a Cristo. Bueno, si Dios existe, que me lo demuestre. Que me muestre en este momento que Él existe, que realmente existe un Dios. Si Dios existe, que haga tal cosa o que permita tal otra cosa. O si Dios existe, ¿por qué permite que suceda esto, que lo termine en este momento? Pero Dios ya mostró que existe. Y Dios no tiene que mostrar con un hecho particular su existencia. Y Dios ya mostró que existe y Dios lo demuestra de muchísimas maneras. Pero la gente muchas veces no quiere escuchar y no quiere entender lo que Dios le está mostrando. Si no hay una disposición real a creer en Dios, si no hay una disposición real a creer en Cristo, difícil que podamos creer en Él. Dios tiene un plan y un propósito por encima de todo, y Dios va a seguir ese plan y ese propósito. Pero dentro de ese plan y ese propósito que Dios tiene para la humanidad, lo que Dios espera es que el ser humano crea en Él, que crea en Cristo como su Salvador. Para conocer a Cristo primero hay que creer en Él. No hay forma de conocer a Cristo si nosotros no creemos en Él, si no ponemos nuestra fe en Él, si no ponemos nuestra confianza en Él. Es interesante lo que dice el otro malhechor cuando este otro le injuriaba a Jesús. Dice la Biblia, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? No seas tonto, ¿no te das cuenta? Tenés ahora una última oportunidad de acercarte a Dios, no seas tonto. Hasta en este momento no sos capaz de acercarte a Dios. Buscá a Dios por lo menos ahora que estás en esta situación. Hace un tiempo hablaba con alguien que se había declarado ateo y me decía, bueno, yo soy ateo, me volví ateo. Y estuvimos hablando un rato largo y estuvimos hablando de muchos temas. Y en la conversación yo estaba buscando algún rastro de fe en este muchacho. Y le preguntaba, bueno, pero ¿nunca le pediste nada a Dios en este tiempo que te consideras ateo? ¿Nunca buscaste a Dios en todo este tiempo? ¿Nunca pensaste en Dios? Y me dice, sí, una vez realmente le pedí algo a Dios en este tiempo. Dice, estaba manejando, tuve un choque, un accidente muy violento, y mientras el auto estaba dando vueltas, le pedí a Dios que me guardara. Le digo, ¿y qué pasó? Me dice, y realmente Dios me guardó. Dice, yo no me hice nada, absolutamente nada, pero el auto quedó destrozado. Dice, era como para haberme matado. Y le digo, ¿y eso no alcanzó para que vos creyeras en Dios? ¿Para que vos realmente entendieras que Dios realmente existe? Y me dice, no alcanzó. Para creer en Cristo hay que estar dispuesto a tener fe y hay que estar dispuesto a confiar en Él. Para creer hay que desprenderse de muchas cosas para poder creer en Cristo y para creer en Dios. No alcanza con ver milagros. Aún si Dios hiciera 10 milagros por día en cada lugar, no alcanzaría para que las personas pudieran creer en Él. Hay que tener una disposición a creer en el Señor. Este malhechor, este ladrón, aún en este momento de sufrimiento, en este momento en que se le iba la vida, aún en ese momento rechazó a Cristo. En ese momento no pudo superar su orgullo, no pudo superar sus pensamientos, no pudo dedicar su alma a Cristo o pedirle algo a Cristo. No pudo hacer nada para poner su vida en las manos del Señor. Lamentablemente en el mundo hay muchos que hoy siguen atrapados y siguen atrapados en su orgullo y esto no les permite acercarse a Dios, no les permite pedirle a Cristo o pedirle a Dios nada.
Otros quedan atrapados en sus pasiones. Hay otros que quedan atrapados en sus errores, en sus fracasos. Otros quedan atrapados en sus rencores, en sus resentimientos. A veces quedan atrapados en sus propios pensamientos y en sus propias ideologías y no pueden creer en Cristo. Y es lamentable, porque muchos se van de esta vida como lo hizo este hombre. La Biblia describe de una manera a las personas que piensan así. En Romanos capítulo 10, versículo 3, Romanos capítulo 10, versículo 3 dice: no comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad, han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Hay personas que buscan hacer cosas para ser aceptados por Dios, pero no hacen lo que Dios quiere que hagas. Dios quiere que creamos en Él. Este hombre no pudo comprender a Cristo. No lo dejó su orgullo, no lo dejó sus pensamientos, y aún estando en ese momento crucificado y a punto de morir, no pudo entender que había un Dios que lo amaba y un Dios que quería acercarse a Él y recibirlo. Ahora, del otro lado de la cruz, del otro lado de Jesús, había otra cruz con otro malhechor, otro ladrón o otro asesino, y también este hombre iba a morir. Los dos ladrones, los dos asesinos o los dos malhechores o delincuentes, como quiera llamarlos, los dos estaban muriendo por sus propios errores. Estos dos hombres estaban siendo condenados y estaban recibiendo la condena según la ley romana por sus propios delitos. Los dos eran merecedores del castigo según la ley romana. Pero este hombre, a pesar de ser un malhechor, a pesar de ser un ladrón, a pesar de ser un asesino, tomó una decisión diferente al que estaba siendo crucificado del otro lado. Fíjese lo que dice en Lucas capítulo 23, versículo 41. Está hablando este otro hombre y dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre tomó una actitud distinta y lo primero que dice es: nosotros a la verdad justamente padecemos porque estamos recibiendo lo que merecemos de acuerdo a lo que hicimos. Yo merezco que me esté pasando esto, yo soy culpable. Yo acepto lo que me está pasando porque realmente yo soy culpable. Y mis amigos, mis amigas, esto es lo primero que tiene que hacer el hombre. Esta es la primera actitud positiva que tiene que tener el hombre delante de Dios. Aceptar lo que somos. El hombre y la mujer tienen que aceptar lo que es. Lo primero es reconocer la realidad, reconocer quién soy, reconocer lo que hice, reconocer lo que merezco. El primer paso para vivir en la realidad es reconocer lo que sucede en mi vida. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Vos, yo, todas las personas que están a tu alrededor, todas las que están en este mundo, hemos pecado. Este hombre reconoció lo que era y lo primero que necesitamos hacer para vivir en la realidad es reconocer lo que somos. Y cada uno de nosotros lo primero que tiene que hacer es reconocer que es un pecador. El otro ladrón siguió viviendo en su vanidad, siguió viviendo en sus ideas, siguió viviendo su realidad. Y dice, bueno, mi castigo es porque vaya a saber uno. Pero este dice, yo estoy viviendo lo que merezco. Le voy a decir algo, todos somos pecadores y de alguna manera, por nuestra condición de pecadores, todos merecemos también la muerte. Y quizás la muerte de cruz, como estaban viviendo estos hombres. Pero este hombre reconoció lo que hizo. Y esa fue la primera actitud positiva. Lo segundo que hizo este hombre fue declararlo públicamente. Se lo dijo al otro que estaba siendo crucificado y se lo dijo a Jesús.
también. No ocultó lo que le pasaba, confesó quién era. Dice, yo estoy mereciendo lo que me está pasando. No lo tomó con liviandad lo que le estaba sucediendo. Mostró que le pesaba haber vivido de esa manera. Y hoy el ser humano necesita entender y necesita entender lo que es vivir en pecado, lo que es vivir lejos de Dios. Y necesitamos entender que no está bien eso. Y tiene que empezar a pesarnos el pecado. Porque para reconocerlo tiene que pesarnos también el pecado. Lo tercero que hizo este hombre fue pedirle a Jesús que se acordara de él. Le pidió que lo ayudara. Confió en que Cristo podía ayudarlo. Confió en Jesús. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No te voy a dejar, no te voy a abandonar. Jesús no rechazó a este delincuente. No le dijo, no tenés nada que ver conmigo porque vos sos un delincuente. ¿Saben qué? Yo tengo que confesar algo. Esta parte de la Biblia la conozco desde que era niño. Estos versículos los debo de haber leído decenas de veces o quizás centenas de veces. Y escuché muchos sermones y muchos mensajes sobre esta situación de este hombre. Y muchas veces pensé, y yo tengo que confesar, que muchas veces pensé que es injusto lo que hizo Cristo en ese momento con este hombre. Porque este hombre estaba siendo condenado por muchos delitos. Vaya a saber uno cuánta gente asesinó, cuánta gente le robó, o qué otras maldades hizo este hombre. Y yo decía, bueno, pero es injusto que este hombre se arrepiente a último momento y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero cuando fui creciendo, Dios me fue mostrando y me fue enseñando que yo mismo podría estar en esa cruz. Quizás nunca maté a nadie, quizás nunca robé, pero soy tan pecador como era ese hombre que estaba muriendo en la cruz. Y merezco tanto la cruz como ese hombre que estaba en ese lugar. Y vos también sos un pecador. Cada uno de nosotros somos pecadores y también nosotros merecemos lo que le estaba sucediendo a ese hombre. Todos pecamos y dice la Biblia que estamos alejados de Dios. Hace unos días escuché a un predicador decir que los cristianos le hemos hecho creer a la gente que la iglesia es un lugar donde se reúnen santitos. Y realmente pasa esto, ¿no? Mucha gente que no va a la iglesia piensa que, bueno, los que van ahí son los que se hacen los santitos o los que se piensan santitos. Y algunos piensan de esta manera, y esto es culpa de los cristianos realmente, porque muchas veces nosotros hemos hecho creer en esto. Ahora, si Cristo es para los santitos, entonces no tenemos necesidad realmente de su perdón. Y esto que decía este hombre es muy cierto. Todos necesitamos de Cristo. Y los que vamos a la iglesia necesitamos más de Cristo, porque somos tan pecadores como los que están afuera de la iglesia. Es más, buscamos a Dios porque nos reconocemos pecadores. Buscamos a Cristo y el perdón de Cristo porque nos reconocemos pecadores. Y los que seguimos a Cristo no somos perfectos. Somos tan pecadores como los demás. La única diferencia es que hemos puesto nuestra fe en Cristo. La única diferencia es que confiamos en Cristo, en que Cristo puede limpiar nuestros pecados. Y nuestra fe puesta en Cristo es lo que puede cambiar nuestro destino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dijo, hoy va a cambiar tu destino. Y el destino de este hombre fue muy distinto al destino del otro malhechor. Muy bien, entonces vimos el hombre que estaba de un lado de Jesús, vimos el hombre que estaba del otro lado de Jesús. Pero en el medio estaba Jesús, en el medio de ellos. Y esta es la tercera cruz de la que quiero hablar en esta mañana. De esas 3 cruces que estaban en ese lugar y de esos 3 hombres que estaban siendo crucificados, 2 estaban mereciendo su castigo. Pero el único que estaba siendo crucificado, a pesar de ser inocente, era Jesús. Sin embargo, Dios quiso que pasara por la cruz. Quiso que muriera en la cruz como el peor de los pecadores o como el peor de los malhechores. Esa muerte de Cristo en la cruz tenía un propósito. El propósito era ocupar nuestro lugar en la cruz. Ningún sacrificio que nosotros hagamos nos puede hacer inocentes de nuestro pecado. No hay nada que podamos hacer,
Ni siquiera nuestra propia muerte en una cruz podría liberarnos de nuestro pecado. Pero Dios quiso que muriera un inocente en la cruz para limpiar nuestros pecados. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, 2 de Corintios 5, 21, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos a nosotros inocentes por medio de Cristo. Dios estableció la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando pensamos en la cruz y entendemos lo que es esa cruz de Cristo, lo único que encontramos es el amor de Dios, entregar a su Hijo por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ideó esta cruz de Cristo por amor a nosotros. Dios ideó esta cruz de Cristo por amor a vos y por amor a mí. Dios ideó esta cruz de Cristo para cargar con nuestros pecados y para que nosotros no tengamos que morir. Todo lo que tiene que ver con la cruz de Cristo nos habla del amor de Dios hacia los pecadores. Nos amó a pesar de que somos pecadores. Y vamos a seguir siendo pecadores mientras estemos en la tierra. Esto nos habla de un Dios de amor, un Dios de paciencia, un Dios de misericordia. Nos habla de un Dios que se ocupa del hombre y de la mujer, un Dios que no se ha olvidado de la humanidad, un Dios que quiere sanar al ser humano. Y Dios quiere sanarnos espiritualmente, Dios quiere sanarnos moralmente, Dios quiere sanarnos emocionalmente, Dios quiere sanarnos psicológicamente y Dios quiere sanarnos físicamente. Tenemos un Dios que se ocupa de nosotros. Y todo esto a través de la muerte del único inocente en la cruz. Esto hace que esa cruz sea un símbolo de victoria para los cristianos. Los que hasta ese momento era un símbolo de tortura y era un símbolo de muerte, a partir de la muerte de Cristo en la cruz, para los que creen en Él, la cruz pasó a ser un símbolo de victoria. El sacrificio de Cristo en la cruz es lo único capaz de cambiar el destino de cada persona. El sacrificio de Cristo en la cruz es lo único capaz de cambiar tu destino y de cambiar el mío. Muy bien, vimos 3 cruces en esta mañana. Vimos esas 3 cruces sobre el monte. Todos algún día vamos a pasar por el momento de la muerte. En la cruz, de un lado, vimos al que no quiere bajarse de su orgullo. No quiso bajarse de sus conocimientos. No le interesó lo que le ofrecía Cristo. No le pidió ayuda al Señor. Este hombre no pudo cambiar su destino. En la cruz del otro lado vimos al que es un pecador como el otro. Tan pecador como el otro. Y tan pecador como cualquiera de nosotros. Pero este hombre reconoció quién era. Dijo, yo estoy acá porque me lo merezco. Yo estoy acá por lo que hice. Pero al verse en la situación que estaba, le pidió ayuda a Jesús. Y para pedirle a Jesús, puso su fe en Jesús. Y Jesús le hizo una promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo cambió el destino de este hombre. Los que siguen a Cristo no son perfectos, no somos perfectos. Somos pecadores que reconocemos lo que somos y buscamos ayuda en Cristo. La tercer cruz es la cruz de un Dios ocupado en darle paz, en darle felicidad al ser humano. Una cruz que pone algo a tu disposición, el perdón de tus pecados, para darte una vida junto al Señor. Hoy, domingo de resurrección, recordamos que todo lo que hizo Cristo en la cruz fue confirmado por su resurrección. Por eso es que festejamos y celebramos la resurrección del Señor. Si Cristo no hubiera resucitado, no sería eficaz lo que hizo en la cruz. Pero celebramos la resurrección de Cristo porque esa resurrección muestra que el sacrificio en la cruz es un sacrificio eficaz. Esa resurrección de Cristo muestra
que ese ladrón que estaba crucificado al lado del Señor realmente se encontró con Cristo. Dios quiera que vos también te adueñes de la promesa de Jesús, que puedas reconocer lo que sos, que puedas reconocerte como un pecador, que puedas ponerte delante de Dios y pedirle perdón por tus pecados. Que entiendas que sin Cristo no hay forma de cambiar tu destino. En aquel monte habían 3 cruces y en esas 3 cruces hay 2 destinos marcados. Dios quiera que podamos tener el destino con Cristo y con nuestro Dios. Te invito a orar. Señor Jesús, gracias porque en este día recordamos tu resurrección. Gracias porque recordamos tu victoria sobre la muerte. Y gracias porque esa victoria sobre la muerte tuya nos hace victoriosos también a nosotros. Y esa victoria tuya, Señor, cumple todas y cada una de tus promesas. Padre eterno, ayúdanos a entender lo que vos nos querés decir y lo que vos nos querés enseñar. Y Padre eterno, que realmente podamos ser capaces de entender tu mensaje y que podamos realmente reconocer lo que somos, ir a ti, Señor, y buscarte con un corazón sincero. Y que podamos tener un destino cambiado por vos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, felices Pascuas para todos y que realmente puedan disfrutar de este domingo de resurrección. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y pues si mi abogado sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios
Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volveremos.